Óscar Julián González Fernández. Él es realizador y etnógrafo y es autor de un libro que lo ha traído, con lo cual me quitas trabajo de presentar el libro, un libro importante que además tiene 2 ediciones. Mascaradas de la Península Ibérica, tiene una primera edición en el 2009. Sí, 2009 al 14. Del 9 al 14 y una segunda del 18 al 20. O sea, es un... ¿Pasa algo? Ah, pues está encendido. Vale. Bueno. Bueno, y aparte de este trabajo importante de referencia, pues entre otras muchas actividades, es colaborador de la organización de distintas jornadas de encuentros de mascaradas ibéricas. Una de ellas, por ejemplo, la de Valdesoto. Es autor de varios artículos para revistas etnográficas y, a su vez, entre algunas cosas que nos ha pasado, para situarle, pues bueno, un montón de ponencias sobre su tema, sobre su especialidad, estudios sobre mascaradas, encuentros con los ídolos de Valdesoto, con la Virgenera de Silió, libro las mascaradas del norte de la península ibérica, también presentaciones en Italia, etcétera. Un congreso, sí que coordinado, creo, si no me equivoco, un congreso aquí en Zamora, en Alcañices, en el 19, antes de la pandemia, valoración de las mascaradas zamoranas como patrimonio cultural inmaterial, etcétera. Y bueno, para la ocasión, pues nos ha parecido interesante pues que nos presentara su trabajo y que nos pusiera acento en el interés que tiene este tipo de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en Castilla y León, pero en su contexto ibérico y me imagino que europeo. Entonces, no te quito más tiempo. Vale, se oye bien, ¿no? Bueno, muchas gracias. Como decía, llevo más de 16 años con las mascaradas. Rápidamente me di cuenta de que lo que necesitábamos era ver en el contexto de la mascarada, no como los trabajos que había hasta ahora, ¿no? Había mascaradas asturianas, mascaradas por una parte de portuguesas o de Guadalajara y demás, pero lo que no había era una especie de catálogo en el que pudiéramos ver las mascaradas y que pudiéramos sacar alguna conclusión de ella, porque en realidad de la única forma que podemos tener información de las mascaradas es haciendo un estudio comparativo de las mismas, ¿no? Entonces, para entender el alcance de y la similitud de ellas, no solo en la península, sino en toda Europa, como decías, hay que tener en cuenta 2 elementos principales. Uno es espera un momento que está la estructura del calendario y de la estructura de personajes y acciones. El calendario tenemos dos partes principales, que una es la zona de salida de Navidad-invierno hasta el 17 de enero, San Antón, y después la parte de carnaval. Aunque estas 2 fechas, sobre todo aquí en Zamora, es nada más importante del principio de año, aparecen exactamente los mismos personajes, tanto en unas como en otras. Aquí vemos la salida, pues vemos que son de enero, de diciembre a enero, sería desde el 25 de diciembre hasta miércoles de ceniza, y vemos en la parte de abajo los porcentajes, ¿no? Hay un 57, casi un 60% de mascaradas que salen entre San Antón y en Trudo, en Carnaval, y del 25 de diciembre al 6 de enero un 23 y pico por ciento, habiendo un 19% que salen fuera de fecha, bien porque son religiosas o porque cambiaron la fecha, pues como puede pasar en San Vicente, que salen en agosto, ¿no? Lo que pasa es que es una mascarada que posiblemente el atenazador de San Vicente sea cuando se juntaban los mozos en junio para decidir los cargos y demás, y se pasó a esa fecha. Y también porque, como en todas partes, lo que ocurre es que el descenso de población fue para mascaradas y para todo lo inmaterial fue terrible, ¿no? En cuanto a
En cuanto a la salida de mascaradas, lo que sí vemos es que no es un periodo solo de unos días y después se desaparece, sino que es un periodo anual. Quiere decir que los mozos que entran a formar parte de esa sociedad de mozos, pues tienen otros cargos, ¿no? Como, por ejemplo, repartir la ofrenda durante el año en misa, como pasa en Río Frío de Aliste, o lo que se hace, arreglar las fuentes y los caminos una vez al año, que suele coincidir también en los días previos a la mascarada. Es decir, lo que tenemos es un ciclo entero de mascaradas protagonizadas por los mozos, y como comenta Pilar Panero en su trabajo de Almeida de Sayago, los quintos salían en Navidad, pedían el aguinaldo el 5 de enero con los cencerros armando barullo. Después el domingo gordo hacían la fiesta de los gallos, como ocurre en otros sitios aquí en Zamora y en toda la zona de Castilla, y el lunes sacaban la vaca bayona, ¿no? Disfrazados de vaca y demás, que veremos después. Por lo tanto, el centro, digamos, de las mascaradas es este periodo, 25 a miércoles de ceniza, pero siempre hay algunas que pueden estar fuera debido a esto que comentamos. La extensión de las mascaradas, pues tenemos aquí una franja clara que es la de Entroido, la que es de carnaval, que aparece en la zona gallega, León y Vasca, y otra zona que sería la nuestra, que es occidente asturiano y toda esta zona, ¿no? De Zamora, Trasosmontes y demás. Habiendo unos núcleos muy importantes también en la parte de Ávila, de la Sierra de Gredos, y el norte de lo que es Madrid, la Sierra Norte de Madrid. En estas zonas después van las mascaradas van haciéndose cada vez más, entra más la religión, y acaban siendo muy populares los inocentes, que es lo que veis en la zona del sur, toda la zona de Alicante, la zona de Murcia y de Granada, y algunas zonas de Valencia. En las que veis en la zona de Castellón, lo que tenemos es los San Antones, los famosos San Antones, que tienen los mismos personajes que vamos a ver, ¿no? Que son las famosas viejas, los San Antones, que prácticamente es como si fuera el demonio o el llevado, el oso llevado con cadenas y demás. Esta sería la estructura de las mascaradas, y es válida no solo para aquí, sino para toda Europa. Lo principal que tenemos arriba es lo que no puede faltar en una mascarada tradicional, ¿no? Que es la reunión de mozos. Pueden escoger mayordomos, alcaldes de mozos. Eso varía bastante, pues el mozo mayor, pueden ser los mayordomos elegidos cada año. Esto es una celebración en la que entran los mozos con 15, 16 años hasta 18 aproximadamente. Después viene lo que son los quintos, que se solapa encima de ello, con lo cual son las mismas edades, y muchas veces se dice incluso que son fiestas de quintos, pero en realidad es todo el conjunto de mozos de esas edades quienes participan en esto, ¿no? Después hacen una acuestación, hacen una petición por todas las casas, pueden ser cantando o bailando, y al final se hace una comida de confraternización con lo que se recoge, y hay unos bailes con las mozas. También aparecen una serie de juegos como la corrida de gallos, se hacen muchas trastadas, se hacen cerradas y demás. En Portugal, por ejemplo, está la gallofa, que es una especie de lucha libre tipo leonesa, ¿no? Y los personajes principales, hay tres zonas principales que podemos ver, que son los danzantes, los personajes de apertura y la representación, que hacen las comedias y demás, y los distintos personajes que pueden haber ahí se van desarrollando, bueno, van evolucionando de distintas formas hasta, como digo, llegar a la zona incluso de Levante, ¿no? Ya muy cristianizada. Los tipos de representaciones dentro de lo que hacen ellos suele ser o un juicio o los sucedidos, los hechos que ocurrieron a lo largo del año en plan de comedia. Y, por ejemplo, en Sanzoles vemos que tenemos aquí la máscara del zangarrón, que aunque sale en la fiesta del niño el 25, lo que tienen es las relaciones
en carnaval. Esas relaciones, después se hacen las corridas de gallos y después se hace una boda entre los dos mozos, moza y mozo, quinto y quinta mayores, en plan de comedia todo también, ¿no? Con lo cual vemos que es el periodo. El principal, el protagonista suele ser un tipo zangarrón que lleva cencerros, y lo que hice aquí fue dividirlos, ya que aparecían, según el tipo, pues con cintas de colores o más ropas blancas, cintas como es que veis de ahí del careto de Portugal, o si no también más con ropas oscuras, tirando lo que es el diablo, con pieles y demás. Esto es algo de conveniencia, quiero decir que es tipo guirrio, como puede haber llamado tipo blanco o tipo negro o tipo rojo y tipo negro, ¿no? Lo que hacen es avisar y abren apertura y protege el grupo, y suelen ser los principales, ¿no? Vemos en Asturias el guirrio, el sidro también se llama de la misma forma. En León el guirrio de León también, lleva toda la comparsa. En Galicia el boteiro, por ejemplo, este boteiro en Galicia lo que hace también cuando llega la fuliada, que es la representación de la comedia, pues él participa de guapo, por eso lleva ese doble sentido. Después está el chocaleiro, que es el viejo, pues tendríamos también, como digo, el zangarrón, los de Sanzoles, los de Montamarta, los de Aldunac vascos, también los de Silió, zarramacos, el diablo de Pobladura y de toda la zona de Aliste, pues que ya va vestido de diablo, pero es un personaje totalmente de apertura igual que ellos, y participa en las comedias, ¿no? Después, en la función de danzantes, al principio, sobre todo en la primera edición, todo eran los mozos los que hacían las representaciones, tanto de madama como de galán. Sin embargo, en la zona de Vilaboa, en Galicia, y en el Pirineo, en Biersa, sí aparecían las mozas, las quintas, que son las que tenían también un papel fundamental en ello. Era algo que o se eliminaba la moza o aparecía allí, o posiblemente hubiera pasado al revés. Esto posiblemente hubiera sido el personaje fundamental de la Enmascarada, la que dice que da el rito del paso a la edad adulta. Esa pareja representa a todos los mozos y es un mozo y una moza. En la mayoría de los lugares lo que debió ocurrir fue que, sobre todo a la llegada de la Iglesia y por la presión social, esa moza se convirtió también en un mozo. Y lo que veis ahí en Silió, por ejemplo, en Cantabria, es un mozo y es otro mozo vestido de moza, no son chicas. Sin embargo, la madama de Vilaboa, de Cobres, y la de Biersa son chicas y siguen saliendo. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, en la dama de corporales, en las danzas que hacen corporales, o el danzante cisneros, o en muchísimas otras danzas que llevan toda la vestimenta digamos, de moza, ¿no? Aquí podemos ver también en la parte de la zona sur de la provincia, como por ejemplo en la zona de Fadón, en Torregamones, en toda esta zona de Sayago, sí también participaban las mayordomas y hacían exactamente lo mismo que vemos en Vilaboa, en Cobres. Es decir, hacían la fiesta, lo que llamamos la corrida al gallo, pero es la versión usando la moza, que es que enterraban el gallo y intentaban picar el gallo para matarlo, ¿no? Esto, como digo, aparece pues desde Roelos hasta Fadón, está en Torregamones, y en toda esta zona de Zamora también aparece. Bueno, el siguiente sería las de representaciones, ¿no? Hay uno que esfarrapados, farrapeiros de harapos de todo tipo que van y que no llevarían cencerros, pero que hacen lo mismo, ¿no? Acosan y demás. Llevan todo ropas viejas y tal. Es característico, por ejemplo, que vemos aquí en el Chachoaco y el Ciripot de Lanz, que es un personaje que lleva sacos y va envuelto en sacos y llenos de paja, ¿no? Eso lo hace pesados y hace que sea un personaje muy curioso. Este personaje sería anecdótico si no llega a ser porque aparece también en Segovia, en Arcones, que se llaman los tripudos. Aparece ahí, como veis, en la alberca, los patagenos,
y aparece en algunas zonas de Suiza y en otras partes de Europa. Una máscara que está a medias entre estos y que ya hace un poco de representación son las étnicas, ¿no? Ahí podemos meter todos los que hacen representaciones de gitanos, de maragatos, los pasiegos en Cantabria. En Polonia, por ejemplo, salen los judíos haciendo la comedia de los judíos y demás. Y está muy relacionado también con el criado y el ciego. El criado y el ciego, que yo creo que la zona principal de estas mascaradas es en Asturias y aquí en Zamora, donde, bueno, en Aliste hacen verdaderas payasadas y es un personaje que da mucho juego, ¿no? Pero posiblemente el personaje más antiguo de todos, bueno, más antiguo en lo que vemos, porque sale de los pueblos, digamos, es la representación de la comedia de la vieja, ¿no? La vieja, la bella de Brusó, la vieja asturiana, que aparece también como cardadora, suelen representarla con hila. Con el fuso, con la hila y tal, y es la filandorra de aquí de Aliste, y tiene una segunda versión, la versión de la vieja preñada. Claro, de hacer una comedia pues con ella, con las castañas y demás, ¿no? Poniéndoselas en sus zonas y haciendo una serie de gracias con la escoba, por ejemplo, también la vieja queda preñada. Puede llevar o no el viejo o el acompañante, que puede convertirse en un soldado, puede convertirse en cualquier cosa, ¿no? Y la vieja queda preñada y al final pues da a luz pues un conejo, puede dar a luz un muñeco o cualquier otra cosa, ¿no? Y ahí está la gracia, en la que incluso puedes añadir otros personajes como el médico, que lleva unas tijeras grandes, una guadaña, una hoz para cortarle y demás. Y están ahí representando la vieja pariendo en Villapañada y en Asturias. Y es un personaje que, curiosamente, si descontamos todo lo que está centrado ya en la iglesia, por ejemplo, Villarino ya está, o aquí también con San Esteban y tal, no cabe un personaje como estos. Sí podemos decir que hay un 16% de las mascaradas que tienen este personaje, ¿no? Que es una cifra bastante grande. Bueno, los casamientos pues, son como el que comentaba antes, pero por ejemplo, estos son de Polonia, es muy recurrente también hacer una parodia de los casamientos. Y el último sería el del oso, y el domador que lo lleva. Hay una fotografía ahí en Villamayor, en Asturias, de 1915. Es un personaje que está muy extendido por toda Europa. Y es un personaje que da mucho juego precisamente también por eso, porque se lanza a las mozas y es una manera de contactar y de tener la juerga asegurada, ¿no? Después tenemos los peleles. Esta parte y la siguiente son exclusivas de carnaval. Aquí no solemos tener. Lo que sí hay en la zona de Sayago son también en las comadres y los compadres. Los lardeiros, que se dice que es lo mismo que compadres y comadres, salen al principio, lo que es el jueves de compadres y el de comadres, que es el jueves siguiente, el anterior al Domingo Gordo. Y después van desarrollándose y van acabando, pues eso, en el Meco de Astisugueiras o en el Pai Bello de Lindoso, el muñeco Peirot que sale en San Juan de Plan, los diablillos de Santa Ágreda que salen de San Miguel, que salen en Santa Ágreda, en Ágreda, en Soria, el 29 de septiembre, o el entierro de Entroido, ¿no? Esto ya lo vemos que es lo que es el famoso muñeco de carnaval, ¿no? No tiene mucho más interés, que está centrado en lo que es el carnaval. Y después los toros, que sería lo mismo, un personaje de carnaval. El único sitio donde es una excepción, sale en Navidad, es la talanquera de Sanabria, en Vigo de Sanabria y en San Martín. Hay unas cuantas evoluciones de él, ¿no? El primero sería pues el Bello dos Cornos, que sale en Merza, en Pontevedra, que sería el palo con los cuernos. Estos personajes también salen ya con los cuernos puestos en los Tragas de Bielsa, que apareció antes también con la Madama, y los Diablos de Luzón. Hay algunos más por ahí, otros ya se van poniendo los cuernos en la cintura, como las vaquillas de Membrillera en Guadalajara, o esos panzucos de Santiz.
aquí en Salamanca, y va evolucionando poco a poco, a medida que se van cubriendo el toro, la vaca va haciendo como una especie de conjunción con un personaje que puede ser el torrio, el guirrio en León, el barrosero en Abéjar. Siempre llevas un personaje, son unos quintos, por ejemplo, en la zona de Madrid, que son muy recurrentes, o en Celavente, que sale el Sigante el toro. El Sigante no es más que un torero vestido también de blanco, ¿no? Otro de los personajes que aparecen en las mascaradas en toda Europa es la gomia leonesa, sería aquí la tarasca nuestra, que sale mucho en lo que es el corpus, y aparece con el nombre de Gamila en Creta, que quiere decir camello en arameo. Este nombre de Gamila posiblemente haya pasado a latín como gomia, una cosa, pues un monstruo espantoso y demás, pero posiblemente venga del nombre de este camello porque es muy frecuente. Aquí, aparte de la gomia de Llamas de la Ribera o Velilla de la Reina en León, tenemos la tarasca de Acinas en Burgos, y de ahí pueden evolucionar una serie de personajes que aparecen muy importantes en la zona británica, ¿no? Que es el Hobby Horse, que es lo mismo, la mandíbula batiente, y la Mary Lynn, que es la zona de Gales. Tiene otras zonas en Irlanda que también sale este tipo de mascarada a pedir, con todos los mozos vestidos también y disfrazados y demás. Y después, aparte, tendríamos el caballet de Bielsa y el caballico de Villanueva de la Sierra, que es una versión que puede que no tenga nada que ver en principio con la gomia, pero sí, bueno, sí es un armazón que tiene su función, ¿no? La del caballet, pues hacer parecer que posiblemente sea más moderno, ¿no? Parecer que va montado a caballo. Y el caballico, pues lo que hace es, tiene detrás un trapo que, al igual que los zamarones que aparecen en Cantabria, llevan, en sábano se llama, que es una especie de trozo de trapo que lo mojas y entonces cuando vas a chiscar. Sería igual que lo que es el látigo que tenemos ahí con las vejigas o cualquier otro elemento fustigador, ¿no? Y después, dentro de la forma de llevar lo que se recauda, tenemos los ramos. Y esto es muy importante porque se hacen muchas elucubraciones sobre los ramos, de todo tipo, tradicionales, pero todos asociados a la Iglesia, si vienen de Ceres y de la época romana y demás. Y lo que sí vemos que hay una evolución y hay un parecido extraordinario entre lo que son los ramos que hacen las mozas a los mozos en estas pedidas de las mascaradas y estos ramos que decimos religiosos, ¿no? Tenemos el ramo de zoo de To en Mogadouro, aquí en Portugal, que lleva la secia y lleva caramelos, lleva naranjas, lleva muchas cosas que son las que después se darían a los mozos. Ocurre lo mismo en Ermissende. Cada moza haría incluso los familiares también hacen su ramo, pues incluso chorizos, naranjas, cintas y demás, y en vez de dárselo en saco se lo dan así en ese ramo. Tenemos también las de Bave en Braganza, que también sale el 6 de enero. El de Pozuelo de Tábara, que aparece con el ramo de los quintos, lleva también la rosca, que no aparece aquí. Y el de Amezquita, que aunque queda cerca de Ermissende, vamos viendo cómo los de Ermissende son más chiquitinos y los de Mezquita es un ramo bastante mayor, ¿no? Al final todo esto se subasta y vale para los gastos de la fiesta. A la llegada de la iglesia comienzan estos ramos a ser incluidos en fiestas patronales. Tenemos el de Garciotún, el 22 de julio de la Magdalena. Vemos que es del mismo tipo con las roscas. El de Tábara, que vemos aquí en Zamora, San Blas y San Mamés, de la octava, también es completamente de roscas. Después se hace la tradicional subasta de roscas. Posiblemente los tantos del León como en Liébana en Cantabria, sí es el ramo de Navidad provenga de lo mismo. Y cuando se localiza mucha
muchos panes y muchas ofrendas, lo que se hacen es poner unas andas, ¿no? Aquí tenemos en Oteuro, en Braganza, y el de Pinela, también en Braganza, que también vemos cómo están muy adornados y están cargados de panes. En Agudiña, bueno, su beato, que es Sebastián de Aparicio, que es el 25 de febrero la fiesta, tienen un ramo muy parecido, posiblemente venga de ahí. En Telledo, en Asturias, en Lena, es el mismo prácticamente que el de Tábara, pero puesto en las andas. Y el de Cuedellanes, que sale en el San Antonio el 13 de junio, que como vemos es el mismo, ¿no? Hay muchísimos ramos más de este estilo, pero bueno, son algunos para que se vea la evolución. En cuanto a Zamora, bueno, tenemos las principales mascaradas, que, como decía antes, hay una zona importante que aparece en Navidad y otra en Carnaval, ¿no? La diferencia, pues, es en Navidad son los que hacen la comedia con Filandorra, Diablo y demás. Y en Carnaval lo que sale principalmente sería la vaca bayona. Bueno, prácticamente si te pones después a ver otras vacas y otras mascaradas que hay en otra zona de la península, son exactamente lo mismo. Se pueden traer también su filandorra con sus nombres determinados o sus personajes que son todos parecidos a lo mismo que vimos antes de danza o de representación. Hay una cosa curiosa que es la de Villarino, que es el pajarico. Es algo único en toda la península, no aparece en ningún sitio más. Sí hay algo de parecido en la quema de la zorra, que se llaman, que es en la parte de Granada. En toda esa zona lo que se hace se representa, se lleva una zorra, porque son los que matan lo que mata a las gallinas y demás, y hay muchas hay informaciones en las que cualquier hombre pobre en esta época del año lo que hacía es matar una zorra e ir pidiendo el aguinaldo también con él, con lo cual hay una mezcla ahí. En Vilariño lo que tenemos es el pardal, que es un pequeño pájaro, un gorrión que va enganchado para pedir también lo que es el peditorio, el aguinaldo. Y curiosamente el único sitio donde vuelve a aparecer es en Irlanda, que se llama The Wren, que es una especie de pájaro pequeño que también lleva un ramo, pero no es un ramo descubierto como este, sino que lleva bastantes ramas, hojas y cintas de colores, ¿no? Es una comitiva también que van haciendo, posiblemente pueden llevar también esa gomia que decíamos antes con la mandíbula batiente y van pidiéndolo por las casas. Bueno, la representación, también intenté meter lo que es los danzantes de Tábara, porque tienen el birria, lo mismo que dijimos antes, del guirrio es la misma palabra, tiene el mismo origen, ¿no? Posiblemente de birria o de reír, una palabra euskarica que es muy antigua, y hay otros danzantes en la península que están en el libro y que también aparecen con esos atributos, ¿no? De abrir paso y de dejar a los danzantes. En cuanto a las mascaradas en Europa, pues vemos aquí cómo la zona nuestra es amplia en mascaradas. Tenemos también la zona alpina, muy importante, también algunas islas. Vemos un poco más arriba Eslovenia, Eslovaquia, toda esta zona. Y después ya vamos a lo que es Rumanía, lo que es Bulgaria, Grecia y a una parte de la zona norte de Anatolia, donde también están unas máscaras muy parecidas. La zona de Irlanda, ahí arriba a la esquina, solo en esa parte, y unas zonas puntuales de los mummers, que se llaman, que son los danzantes del Reino Unido. En cuanto a... se habla mucho de lo que es el origen de las mascaradas. Lo que sí sabemos es los beneficios que trae para cada uno de los pueblos, ¿no? Antiguamente, pues cuando no teníamos todas las formas de comunicarse y de unir a mozas y mozos, lo que se hacía es pues esta fiesta, ¿no? En el momento en que tenías todo recogido y que comenzaba la primavera, ¿no? Era un rito de paso a la edad adulta
aliviaba las tensiones a través de la fiesta del pueblo, cohesionaba al grupo masculino y fomentaba las relaciones entre sexos y de cortejo, ¿no? También había una percepción de protección en todo el pueblo. Yo había hablado con señoras mayores que, bueno, que me decían que ya viendo a los mozos que llegaban a pedir a casa se sentía muy protegida porque precisamente eso, ¿no? Tenía esa opción de poder tener a alguien ahí para si pasaba algo, si había un incendio o algo, poder protegerla, ¿no? Con lo cual, visto lo que es la mascarada en sí, yo creo que en Europa lo que necesitamos, lo primero es una buena investigación coordinada y viendo las diferentes mascaradas entre ellas para saber dónde estamos. No es lo mismo, por ejemplo, la zona del Este que una zona como la de Sanzoles, en la que ya llega la iglesia y no está tan, digamos, tan atrasada en cuanto a pedir y hacer una serie de comedias burlescas y que tienen un poco cargadas las tintas, ¿no? Y en esto mismo, como digo, aparece en toda Europa, con lo cual mi deseo desde aquí es que haya más investigación sobre las mascaradas, no solo el libro de la península ibérica, sino que podamos contactar y ver el alcance de estas mascaradas, porque solo así sabremos si efectivamente forman parte de algo reciente o de algo, digamos, reciente en cuanto a medieval, o de algo romano o de algo anterior, ¿no? Porque si vemos o encontramos las mismas mascaradas en la zona del Cáucaso, pues será más difícil intentar explicar cómo pudieron llegar allí y qué relación pueden tener con ellas, ¿no? Lo que sí está claro es que las mascaradas son exactamente las mismas, como vimos, y tienen la misma estructura. Bueno, por mi parte, decir que el libro, si queréis aquí lo tenéis, tengo ahí algunos ejemplares, lo tengo a 60 euros, aunque bueno, cuesta 80 euros el libro, y fue un trabajo enorme, fue un trabajo de muchos años, hablando con gente, todavía tiene algunos fallos, pero bueno, yo creo que está bastante bien. Y en esta segunda edición hay sobre todo unas mascaradas nuevas de la zona de Ávila, que no había encontrado, y algunas de León. Las de Zamora prácticamente son las mismas porque están muy bien cuidadas y llevan mucho tiempo ya en el acervo, en lo que es el pueblo, ¿no? Y bueno, por mi parte nada más, daros las gracias y si tenéis alguna pregunta de todo esto, pues que podemos comentar un poquitín todo.